Bienvenidas y bienvenidos a nuestra sexta cápsula educativa. En las cápsulas anteriores estuvimos hablando sobre la evaluación diagnóstica, rúbricas, evaluación formativa, evaluación sumativa. Conversamos sobre estrategias que podemos aplicar en el proceso de evaluación, y en esta nuestra sexta cápsula educativa estaré compartiéndote algunas ideas que te pueden servir de apoyo al momento de construir pruebas. Así que acompáñame en nuestra sexta cápsula educativa. Mi nombre es Clariani, doctora en educación para aquellos que no me conocen. Comencemos la cápsula definiendo un poco qué es una prueba dentro del contexto académico, porque podemos pensar en una prueba o un examen que se utiliza como sinónimo, que puede ser un examen médico, un examen, ¿verdad?, oral, entre otros, ¿verdad?, relacionado a la salud también. Pero en el contexto académico, pues, ¿qué representa una prueba? ¿Qué representa un examen? Pues bien, dentro de lo que podemos compartir que es una prueba, que es un examen, podemos decir que una prueba o un examen es este instrumento que puede ser en forma impresa, es decir, en papel o en digital, que contiene elementos, preguntas relacionadas a los contenidos estudiados en clase, y que ese instrumento a través de esas preguntas busca medir, conocer cuál ha sido el dominio del participante o del estudiante. Así que, tomando esto como punto de partida, ese instrumento tiene una gran importancia, una gran relevancia, porque me da información sobre el dominio en conocimiento. Claro, si lo estoy usando desde el punto de vista de la evaluación formativa, que lo discutimos en una de nuestras cápsulas pasadas, y si no lo has visto puedes echarle un ojito, desde ese punto, este examen no necesariamente representa una calificación final, dado que en el caso de la evaluación formativa, esta prueba, este examen, yo lo puedo utilizar para ver cómo va el estudiante, ¿verdad? Ahora bien, si lo utilizo como generalmente lo utilizamos, que es en la evaluación sumativa, ya ahí yo lo califico, le otorgo una nota, y de ahí se establece un rango en puntuación y en notas que me da información a mí como facilitador, maestro o profesor, como docente, sobre cómo está ese dominio en destreza o en conocimiento del estudiante a partir de lo que yo le ofrecí dentro de lo que fueron mis metodologías en el salón, dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué pasos yo debo seguir al momento de yo construir una prueba? Bueno, pues antes de eso quisiera comentarte que las pruebas las podemos ver desde dos perspectivas. Las podemos ver como pruebas objetivas y pruebas subjetivas. En el caso de las pruebas objetivas, son más bien cuando hablamos de pruebas, por ejemplo, de selección múltiple, falso, entre otros. Y cuando hablamos de pruebas subjetivas, son estas donde yo le proveo al estudiante estas preguntas abiertas o estos temas abiertos donde él debe responder y desarrollar a cabalidad una respuesta que se basa principalmente en su juicio, criterio y nivel de dominio, ¿verdad? Es más abierta la respuesta. Sin embargo, en las pruebas objetivas las respuestas son un poco más cerradas porque son dadas las alternativas que yo le proveo. Dicho eso, pues cuando yo voy a crear cual sea de las dos, ya sea una prueba objetiva o una prueba subjetiva, yo tengo que definir como primer paso el propósito. ¿Cuál es mi propósito con esta prueba? ¿Qué es lo que yo quiero medir? ¿Qué es lo que yo quiero ver? Más allá de una nota, porque a veces trabajamos pruebas solamente con el propósito de establecer una calificación, que al final del día debemos reconocer que el proceso de aprendizaje es uno continuo y que no necesariamente termina con una nota, y que no debe ser nuestro principal propósito una nota, sino ir ganando en aprendizaje. Pero bueno, ¿cuál es mi propósito con esta prueba? ¿Qué yo quiero lograr con esta prueba? Ya yo di 1, 2, 3 temas, trabajé un concepto, trabajé 2 conceptos. Ya de ahí establezco mi propósito.
paso entonces a la construcción de las planillas de especificaciones, que de forma general, porque ese pudiera ser otro tema en otra cápsula, que de forma general es una tabla que contiene mis objetivos instruccionales, los objetivos que yo trabajé con mis estudiantes, los que se supone que yo hubiese logrado a través de la aplicación, de la metodología, de las estrategias y demás, esos objetivos instruccionales. De esos objetivos instruccionales en esa planilla de especificaciones yo defino cómo yo voy a trabajar cada uno de ellos. Por ejemplo, si yo dentro de mis objetivos estaba el estudiante define con un mínimo de dificultad las diferentes teorías de aprendizaje, pues cómo yo voy a trabajar ese objetivo instruccional. Pues él define, pues yo lo voy a trabajar en una forma de selección múltiple. ¿Cuántos ítems, cuántas premisas yo voy a dar para ese objetivo? Pues bien, yo discutí 5 teorías del aprendizaje, pues entonces yo entiendo que dentro de lo que va a ser mi diseño, yo voy a trabajar 5 premisas de selección múltiple. A su vez, esa planilla de especificaciones contiene lo que se conoce como el PEM, que es el punto de ejecución mínima del estudiante, donde yo establezco cuánto debe sacar el estudiante para que yo entienda, ¿verdad? Para que se entienda que dominó ese objetivo, que cumplió con ese objetivo. Recordemos nuevamente que el proceso de aprendizaje puede ser uno continuo y que no necesariamente, ¿verdad? Depende de dónde estemos, depende de la destreza que estemos trabajando. No necesariamente la expectativa va a ser un 100%. Por eso es que se otorga, ¿verdad?, el punto de ejecución mínimo. Una vez yo tengo mi planilla de especificaciones, que sería mi paso número 2, que es la construcción de este documento, que va a ser mi guía, yo voy entonces al diseño de mi prueba, a la construcción, que ese es el principal propósito de esta cápsula. En el proceso de construcción, pues ya yo delimité si voy a trabajar pareos, cierto y falso, llena blanco, selección múltiple o preguntas, ¿verdad? Que son las diferentes opciones que yo puedo tener. Vamos uno por uno. Vamos a comenzar con el llena blanco. Una recomendación al trabajar llena blancos depende del nivel que yo voy a trabajar. Entiéndase que primero que todo en el diseño y construcción de pruebas se recomienda que se trabajen todos los niveles de pensamiento, desde memoria hasta donde el estudiante tiene que analizar, aplicar, extrapolar toda esa información. Así que debemos llevar al estudiante por todos los niveles, por ese procesamiento de información. Por lo que tengo que cuidar ese contenido de las premisas, que es lo que me va a determinar el nivel. Si estoy trabajando un llena blanco, una recomendación es, yo puedo darle las palabras que completan el blanco, como también puedo darle el llena blanco sin nada, sin palabras, para que el estudiante la asigne. Como recomendación para este tipo de premisa, pudiera ser que el llena blanco esté al final. ¿Por qué al final? Porque el estudiante ya lee la idea, donde en cada premisa yo solamente voy a incluir una idea, un concepto, una información. No debo mezclarle mucha información, porque realmente yo lo que quiero es, por ejemplo, ver si sabe definir el concepto. Pues si sabe definir el concepto, yo tengo que plantearle la definición del concepto y luego que le planteo la definición del concepto, puedo decirle es y le pongo un espacio en blanco para que lo complete. Otro de los tipos de ejercicios que podemos ver en las pruebas es el cierto y falso. En estos casos, en lo cierto y falso, se recomienda, en la medida en que sea posible, no llevarlo a lo negativo, a las premisas en negativo, es decir, no utilizar palabras como no, nunca, este tipo de adverbios de negación e incluso también adverbios que indican tiempo pueden ser un poco confusos, por lo cual una recomendación para trabajar este tipo de ejercicio en cierto y falso es 1. Jugar con los sinónimos y los antónimos. Yo puedo identificar una palabra clave de esa definición y entonces jugar con el sinónimo y el antónimo. Claro que en este punto tengo que tener claro cuál es el nivel de conocimiento del estudiante. Si es una palabra que es demasiado nueva para el estudiante, le puede provocar confusión. Como también puede decir, esta palabra yo no la he escuchado
aunque la maestra o la profesora lo mencionó en algún momento, pero no tiene que ver con el concepto. Y de esa forma el estudiante puede reconocer si la premisa es cierta o falsa. Bajo esta línea de pensamiento, también es recomendable utilizar dentro de esta construcción de cierto o falso solamente una idea, un solo concepto y no combinar conceptos. En el caso, por ejemplo, ya discutimos, ya hablamos del lleno blanco, del cierto y falso, ahora hablemos un poco de lo que son los ejercicios de correspondencia o pareo. Cuando hablamos de los pareos, tenemos que tener en cuenta pareos u orden de sucesos, ¿verdad? Porque puede suceder lo mismo con ambos, que si responden, el problema de este tipo de ejercicios es que si responden mal a un ejercicio, eso desencadena que otros ejercicios salgan incorrectos, ¿verdad? Que se cree un efecto dominó. Pero si vamos a utilizar, por ejemplo, un pareo o un ejercicio de correspondencia, podemos bien utilizar en la columna A, plantearíamos, por ejemplo, las definiciones y en la columna B expondríamos la palabra. En esa columna A yo puedo plantear definiciones, características relacionadas a conceptos. Es bien importante que tengamos cuidado porque a mayor cantidad de ejercicios, de premisas en el pareo, mayor efecto dominó puede haber. Por lo cual, posiblemente un pareo de 5, 7, como mucho 10 ejercicios pudiera ser idóneo, depende del nivel para el que esté trabajando. Claro, si son muy pequeños no se recomiendan pareos tan extensos como de 10. De igual forma, en el caso de los pareos, en la columna A, donde yo voy a incluir la información de la definición, se busca que contenga esos elementos claves. No es recomendable llenarle de párrafos en cada una, sino que tenga los elementos claves para que pueda parearlos con el concepto que aparece en la columna B. En la columna B se recomienda que se ubiquen los conceptos en orden alfabético. Si es en fechas, se va a ubicar de fechas de menor a mayor. Esto para que no le cree un patrón al estudiante y simplemente se le haga fácil trabajarlo. Por lo tanto, esa columna B va en orden alfabético o en orden de menor a mayor. De otra parte, tenemos la selección múltiple o selecciona la mejor respuesta. Este ejercicio con respecto a los anteriores suele ser un poco más complejo en su construcción. Hay investigaciones incluso que hablan de que un buen ejercicio de selección múltiple puede tener 3 alternativas y con eso es suficiente. Sin embargo, hay otros estudios, ¿verdad? Otra literatura que nosotros donde podemos encontrar, por ejemplo, que una selección múltiple de 3 a 4 pudiera ser idónea para elemental. Ya de ahí en adelante, tal vez 4 o 5 alternativas pudiera ser idónea para efectos de secundaria y para efectos de niveles más superiores. En estos casos, es bien importante que tengamos presente que esas alternativas que yo le voy a proveer al estudiante dentro de lo que es la literatura, dentro de lo que es la investigación, se recomienda el no utilizar la A y la B son correctas, la B y la C son correctas, ninguna de las anteriores, todas las anteriores. Se recomienda utilizar una alternativa correcta y los demás distractores. ¿Cuáles pueden ser esos distractores, esas premisas, esas alternativas que van a desviar la atención del estudiante? Como recomendación, dudas que ellos mismos hayan presentado en el salón. A lo mejor dentro de lo que fue la discusión predominó una duda sobre el concepto, pues esa la puedes traer como alternativa dentro de lo que es la selección múltiple, junto, claro, con la alternativa correcta. Y de esa forma el estudiante va a crear algún tipo de duda, pero si realmente hubo ganancia en el aprendizaje, va a reconocer la respuesta correcta. De igual forma, se recomienda que todas las premisas, sean 3, sean 4, sean 5 alternativas las que ubiques, todas y cada una de las alternativas que ubiques tengan aproximadamente la misma extensión, el mismo largo. A su vez, se recomienda en el uso de las mayúsculas y minúsculas
que si es una palabra, una frase que va en continuación de la premisa, se escriba la primera letra en minúscula. Sin embargo, si es una respuesta directa o un nombre propio, o en la premisa escribiste, por ejemplo, ¿qué significa teoría? A, B, C. Cada una de esas premisas va empezando con letra mayúscula. O si, por ejemplo, yo le digo, la teoría que habla sobre X fue escrita por ¿qué autor? Y entonces de ahí los nombres propios siempre van a ir en mayúscula. Por lo cual es importante que tengamos presente a su vez también que si estamos hablando de palabras cortas o frases, podemos considerar escribir las alternativas en orden alfabético. De esta forma no se crea un patrón para el estudiante, sino que se crea una organización. A su vez, de la misma forma, se recomienda que no siempre se dé la misma alternativa correcta. Me explico. Si en el ejercicio anterior utilizaste la B, en el próximo la C, en el próximo no utilices la B y la C, porque se crea algún tipo de patrón. De esa forma, el estudiante, es bien importante que no vea un patrón en respuestas, porque de repente contesto aquí, contesto allá, y puede considerar que hay un patrón en respuestas, como por ejemplo, mira, la A no se está utilizando, la B o la C. ¿Okay? De este orden, ¿verdad? De estos tipos de ejercicios, entiéndase cierto y falso, lleno a blanco, ejercicios de correspondencia o pareo, selección múltiple. Estos ejercicios son parte de lo que es la prueba objetiva. Que la prueba objetiva básicamente le provee las respuestas al estudiante. Sin embargo, cuando hablamos ya de las preguntas abiertas, ya lo vemos desde el punto de vista de pruebas subjetivas. En una prueba podemos tener las dos, podemos tener la combinación de los elementos. Sin embargo, un aspecto bien que es fundamental que tenemos que tener presente en lo que son las pruebas subjetivas o en la parte de las preguntas abiertas es que yo le tengo que dar la instrucción lo más claro posible, partiendo del vocabulario del estudiante y del pensamiento del estudiante, y que no solamente le tengo que dar la instrucción de qué es lo que yo espero, si yo espero un párrafo, si yo espero una oración, si yo espero 2 oraciones, 3 oraciones, para que me responda X pregunta. Yo esa parte se la tengo que dejar bien clara dentro de lo que es esa parte. Si mi expectativa con él es que, por ejemplo, me escriba un párrafo de al menos 4 o 5 oraciones respondiendo a la pregunta a continuación, esa parte tiene que estar clara para que el estudiante lo sepa. Además, esa pregunta abierta debe incluir una rúbrica, porque esa rúbrica tiene que decirle cuáles van a ser los criterios que se van a utilizar para otorgarle el valor a esa pregunta. Es decir, la pregunta vale 10 puntos, pero yo no le digo al estudiante cuál va a ser la distribución de esos 10 puntos. Pues el estudiante tiene derecho a saber dónde, cómo, cuándo, qué, cómo él va a hacer, qué él tiene que hacer para lograr obtener esos 10 puntos. Bueno, pues la gramática y la ortografía es correcta, son 2 puntos. Si tiene algún tipo de error, se le va a restar un punto por cada 2 errores. Las ideas están organizadas de una forma adecuada. Si, por ejemplo, estoy hablando de características, si yo le estoy pidiendo, por ejemplo, menciona 5 características de X teoría, pues entonces yo en esos criterios le voy a decir, por ejemplo, al estudiante, dentro de lo que son los criterios, puedo plantear, menciona las 5 características solicitadas y hay 5 puntos. Por cada característica que no se vea representada, menos 1 punto. Y yo le voy desglosando al estudiante la información referida a los criterios que él necesita para ganar los puntos por esa pregunta. Así que de forma rápida, más o menos esto es lo que podemos decir, o más bien lo que te traigo como información y como apoyo al proceso de construcción de pruebas. Cuéntame, ¿te ayudan? ¿No te ayudan? ¿Qué sabías sobre esto? ¿No conocías estos detalles? Espero ayudarte, aunque sea un poquito, y abonarte un poco de información. De mi parte, doy por concluida esta cápsula educativa, esta 6ª cápsula educativa. Recuerda que siempre me puedes contactar a través de mis redes y que podemos generar conversaciones súper chéveres como las que ya he tenido con muchos de ustedes. Y que además, si tienes alguna duda, alguna pregunta, si tienes alguna sugerencia para propósitos de estas cápsulas, escríbeme y conversamos un rato. Me despido.
Espero que estés muy bien y nos vemos hasta la próxima cápsula educativa.